El día de hoy vamos a exponer el tema de diarrea aguda y crónica, empezando primero yo con la parte de diarrea aguda. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en sí, primero, la diarrea, según el libro en el que nos hemos basado para la exposición, se va a definir como la expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas con una mayor frecuencia de defecación. Y otro punto importante es que para un adulto una cantidad de heces superior a 200 gramos al día puede considerarse como una diarrea. Y según la OMS, se define diarrea como una alteración en la frecuencia del hábito intestinal caracterizada por 3 o más evacuaciones al día, en el último día o más. Bueno, esto en sí, la diarrea según el tiempo de duración va a tener como tres tipos o tres clasificaciones. Vamos a tener la aguda, la persistente y la crónica. La aguda, perdón, se va a considerar cuando es de 14 días o menos de duración. La persistente cuando es más de 14 pero menos de 30 días de duración. Y la crónica cuando son más de 30 días de duración. Otro tipo de clasificaciones que podemos ver en el libro en el que nos hemos basado es según la duración, la inflamación, el mecanismo, las características de las heces y según el grado de deshidratación. Siguiente. Bueno, es importante antes de empezar con el tema de diarrea aguda que la disentería en sí se va a definir como diarrea con sangre o moco visible, en contraste con la diarrea acuosa. Y en sí la disentería se va a asociar comúnmente con fiebre y dolor abdominal. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de diarrea aguda. Bueno, en sí, ¿qué va a ser la diarrea aguda? Como ya expliqué anteriormente, di un pequeño resumen, va a ser el incremento en el número de evacuaciones en frecuencia y cantidad caracterizadas por disminución de la consistencia y con una duración menor a 14 días. En sí, más del 90% de casos de diarrea aguda se deben a los agentes infecciosos y en sí estos casos se manifiestan a menudo por vómito, fiebre y también dolores abdominales. Y el 10% restante se va a deber a los fármacos, infecciones de sustancias tóxicas, deslices alimenticios, isquemia y otros trastornos. Siguiente. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a ver que la diarrea aguda va a ser un problema frecuente en la práctica médica. En el libro que revisamos, nos mostraban el caso de Estados Unidos que el 1,5% de los internamientos en adultos mayores de 20 años va a ser por diarrea aguda y se estima que hay cerca de 100 millones de episodios de diarrea aguda al año. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un cuadro bueno, para ver cómo es la diarrea en nuestro país y principalmente los episodios de diarrea han disminuido en los últimos años. Por ejemplo, si es que íbamos a comparar los episodios de diarrea del 2022 con los que hubieron en el 2017, que hay un intervalo de 5 años, podemos ver que hay una gran diferencia de los casos, al igual que el número de muertes que se causaron por esto. Siguiente. Bueno, acá podemos ver otro cuadro que, bueno, principalmente estamos señalando a la ciudad del Cusco, en el cual igualmente se produjeron diarreas agudas. Y bueno, en este cuadro podemos ver que los episodios de esta enfermedad han ido disminuyendo en los últimos años. Y también podemos ver que en el año 2018 hubo como que un incremento comparado al 2017. Pero sin embargo, a partir del 2018 hasta el año pasado, que es 2022, los episodios de diarrea han reducido drásticamente. Reducido drásticamente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la etiología por agentes infecciosos. En sí, las infecciones gastrointestinales van a ser la mayor causa y la más frecuente de diarrea aguda y su impacto va a estar medido por la morbilidad y la mortalidad. Es importante saber que es mayor en países en vías de desarrollo y en los cuales los niños pueden sufrir hasta 4 episodios de diarrea aguda al año. Bueno, la mayor parte de todas estas diarreas infecciosas se van a transmitir por vía fecal oral o al consumir alimentos o agua contaminados por microorganismos patógenos que van a estar en las heces de los humanos o también de los animales. Bueno, dentro de esto también
podemos recalcar que en las personas con buena respuesta inmunitaria, la flora fecal saprófita va a abarcar a más de 500 especies taxonómicamente distintas y rara vez va a producir diarrea y en realidad puede desempeñar una función protectora, impidiendo la proliferación de agentes patógenos consumidos. También otro punto, las perturbaciones de la flora por acción de los antibióticos pueden ocasionar diarrea al disminuir la función digestiva o al permitir la proliferación de patógenos como el Clostridium difficile. Y como último punto, podemos saber que en sí las lesiones o infecciones agudas se presentan cuando el agente patógeno que fue consumido va a superar a las defensas inmunitarias y no inmunitarias, o sea, esto incluye el ácido gástrico, las enzimas digestivas, también la secreción de moco, el peristaltismo y la flora saprófita supresora, de las cuales pertenecen a la mucosa digestiva del hospedador. Bueno, vamos a ver ahora los grupos de alto riesgo, donde se consideran para que presenten estas diarreas. En sí tenemos primero a los viajeros, que la mayor parte, específicamente un 40% de los turistas que llegan a las regiones endémicas, como podemos tener América Latina, África y Asia, sufren de manera recurrente diarreas del viajero, así se les llama, que principalmente esta se va a deber a la Escherichia coli enterotoxígena o enteroagregada. También otro grupo de alto riesgo van a ser las personas que han consumido determinados alimentos, el cual se puede sugerir que fue por una infección por Salmonella, Campylobacter o Shigella. Otro grupo también van a ser las personas con inmunodeficiencias, otras personas pueden ser o bueno, va a ser un foco de infección los hacinamientos porque van a tener infecciones, pueden transmitir infecciones por Shigella, Giardia y Cryptosporidium. Y también los hospitales que van a ser más frecuente la contaminación de Clostridium difficile. Bueno, ahora hablando un poco de las causas no infecciosas o extraintestinales, en sí va a ser más probable que los efectos secundarios de los fármacos sean la causa no infecciosa más frecuente de diarrea aguda, y esta relación se puede sospechar si es que el consumo del fármaco va a coincidir con el tiempo y con el inicio de los síntomas. Por ejemplo, cuando el paciente consume antibióticos, antiarrítmicos cardíacos, antihipertensivos, AINES, etc. A menudo está acompañada de alteración importante del estado general después de consumir algunos productos tóxicos, como pueden ser, por ejemplo, insecticidas, también amanita, setas o algunos arsénicos, así como algunas toxinas ambientales que van a estar presentes en ciertos pescados, como también la intoxicación denominada ciguatera, y la cual se produce o se transmite por la ingestión de los peces. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. En sí, podemos saber que diariamente una gran cantidad de líquido va a fluir por nuestro tubo digestivo y la mayor parte va a ser eficientemente absorbida por el intestino, y se va a eliminar una pequeña cantidad en las heces. En condiciones normales, el proceso de la absorción de líquidos va a predominar sobre el proceso de secreción de sólidos, el cual va a resultar una neta absorción del agua. Y en sí la diarrea va a ocurrir cuando se altera este mecanismo y se produce una disminución en la absorción de líquidos o un aumento en la salida de los líquidos hacia la luz intestinal. Bueno, una vez reconocida ya o tocada la fisiología básica, la diarrea aguda se va a clasificar en dos síndromes clínicos: las diarreas inflamatorias y no inflamatorias. Vamos a hablar un poco sobre la diarrea inflamatoria, la cual va a evolucionar como una diarrea con sangre y fiebre que indica daño a la mucosa colónica debido a la invasión de la misma por agentes patógenos.
Como mencioné anteriormente, podemos ver la salmoneliosis, la Campylobacter o infección por Yersina o amebas, o también de una toxina que podemos tener como un ejemplo las citotoxinas o las enterotoxinas. Siguiente. Ya. Vamos a seguir hablando sobre la inflamatoria y bueno, para continuar, aunque se afirma que los agentes patógenos producen diarrea por varios mecanismos, estos se pueden clasificar en cuatro tipos. Algunos agentes no van a alterar la mucosa, pero van a conducir a una diarrea secundaria a la liberación de las enterotoxinas, las cuales van a promover la secreción intestinal por estos agentes, como puede ser el Bacillus cereus, el Staphylococcus aureus y el Clostridium. Y también vamos a ver que las enterotoxinas usualmente van a alterar la función de las proteínas transportadoras, las cuales van a ir ocasionando una pérdida de fluidos electrolitos a través de las heces. Y otros agentes que van a alterar la integridad de la mucosa a través de los mediadores citotóxicos, los cuales pueden o no invadir el tejido. Ya. Bueno, también otro punto a tocar dentro de las inflamatorias, vamos a tener que algunos van a tener la capacidad para ocupar el tejido, lo cual va a llevar a activar a la célula del huésped para iniciar un proceso de endocitosis dependiente de energía, ayudado por el sistema de microfilamentos de la mucosa intestinal. Este proceso va a conducir a la invasión tisular del microorganismo y a su vez a la destrucción de la mucosa y la submucosa, ocasionando la exudación de moco, de proteínas y de sangre hacia la luz del intestino, y dando como resultado final la disminución de la consistencia de las heces y también incremento en el número de veces de evacuación. Y al final, el mecanismo de adherencia que ocasiona cambio en la estructura de las vellosidades va a producir atrofia y va a interferir con la absorción del contenido luminal. Dentro de los que causan esto, tenemos la giardia, lamblia y el rotavirus. Bueno, ahora hablando un poco sobre la diarrea no inflamatoria, esta va a ser de tipo acuoso, no va a ser sanguinolenta y se va a acompañar de cólicos, meteorismo, náuseas y vómitos, que sugieren un origen en el intestino delgado. Por lo general, esta va a ser causada por alteración de la mucosa intestinal y van a producir secreción. Por lo regular pueden ocasionar desequilibrio hidroelectrólico, mientras que en los casos de la diarrea no inflamatoria, esto van a tener, los leucocitos van a tener moco fetal. En la inflamatoria y en la no inflamatoria van a estar ausentes. Bueno, y en sí, en general, el mecanismo de la diarrea se va a deber a un incremento de la secreción intestinal como un resultado como el resultado de una enterotoxina o mediador citotóxico, o a la disminución de la absorción intestinal secundaria a daño e inflamación intestinal. Esto durante un periodo de 24 horas, cerca de 9 litros de líquido entran a la luz gastrointestinal provenientes de la ingesta exógena y la producción endógena. Y solo 0,15 litros de líquido permanecen en el tracto gastrointestinal como constituyente de las heces. Bueno, en sí, dentro de la evaluación del paciente, podemos saber que la información clínica y la epidemiología va a ser integral para una evaluación adecuada del grado de seriedad de la enfermedad, las complicaciones y riesgos comunitarios, dentro de las que se deben considerar o son importantes para un buen diagnóstico. Vamos a tener la edad del hospedero o del paciente, que debe considerarse debido a que la diarrea aguda va a ser una enfermedad más seria en potencia en ancianos y en niños. También la historia clínica va a ser primordial para establecer si se trata de un paciente inmunocomprometido, ya que la historia clínica debe incluir información sobre el uso previo de antibióticos y especificar si es que el paciente ha sido hospitalizado en los últimos días. También es importante destacar causas comunes de un sistema inmunitario alterado,
las cuales incluyen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, el SIDA, la terapia inmunosupresiva por trasplante de órganos, uso de esteroides, a largo plazo, quimioterapia y deficiencia de inmunoglobulinas. Y finalmente es importante igual averiguar la orientación sexual del paciente, ya que los varones que son homosexuales corren mayor riesgo de adquirir agentes enteropatógenos mediante prácticas sexuales que incluyen el contacto fecal oral. La transmisión de Shigella, Salmonella, Campylobacter y Protozoarios también puede ocurrir de esta forma. Bueno, dentro de las características, estoy hablando sobre la evaluación del paciente, la característica clínica de un inicio rápido de la sintomatología va dentro de las 6 horas de las 6 primeras horas de la ingestión y nos va a sugerir una toxina performada, tal como las de las Staphylococcus o B. cereus, mientras que la aparición después de 8 horas de la ingestión va a ser más típica de un contagio por Clostridium perfringens. En sí, la evaluación médica debe realizarse en aquellos pacientes con los siguientes síntomas: que tengan una diarrea aguda grave con deshidratación y disentería en cantidad importante, que tengan fiebre mayor a 38 centígrados, que tengan más de 6 evacuaciones en 24 horas o una duración de la enfermedad mayor a 48 horas, que presenten dolor abdominal importante en un paciente mayor de 50 años, que haya diarrea en ancianos mayores de 70 años, y que estén sujetos a o que estos pacientes estén sujetos a o que sean inmunocomprometidos, o sea, que tengan alguna enfermedad como por ejemplo SIDA, post-trasplante o quimioterapia. Bueno, todavía hablando de la evaluación del paciente, vamos a ver este cuadro. Acá se puede, por así decirlo, ejemplificar las principales preguntas para identificar los factores de riesgo en el paciente con diarrea aguda. Podemos ver que de el primer punto, bueno, la primera pregunta que debemos hacer es si es que viaja a países o si es que viajó a países en desarrollo, qué, qué alimentos consume, si es que consume carnes, huevos, mariscos, leche. Eso igualmente puede ser la causa. También nadar en aguas no tratadas, visitar granjas, condiciones médicas o ocupación como manejador de alimentos, etc. Bueno, en el siguiente cuadro igualmente se pueden ver algunas claves específicas para el diagnóstico etiológico de la diarrea aguda. Por ejemplo, tenemos dentro de la historia clínica, algún posible agente patógeno y pruebas adicionales que se pueden ahí, que van a leerlas cuando les pase las diapositivas. Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio vamos a tocar principalmente 4. Tenemos los más principales, los más importantes. Tenemos primero el examen microscópico de las heces, la cual va a ser una prueba tradicional en la investigación de la enfermedad diarreica y se va a obtener una muestra de una evacuación espontánea o mediante un tacto rectal. Acto seguido, la muestra se va a mezclar con 2 gotas de azul de metileno y las heces van a ser poco confiables para el examen de leucocitosis si es que se preservan por más de 24 horas. Luego tenemos los leucocitos fecales, que si es que se presentan, o bueno, su presencia, va a indicar una colitis con alteración en la integridad de la mucosa intestinal y su ausencia apoyará a las causas virales. Según las guías de atención de la Asociación Americana de Gastroenterología sobre el cuidado de la diarrea aguda, la positividad de leucocitos fecales en pacientes febriles va a ser motivo para iniciar una terapia antimicrobiana empírica. Después tenemos el coprocultivo, que va a formar parte de los estudios que deben realizarse en pacientes con diarrea aguda. Sin embargo, este se debe reservar para situaciones clínicas en las cuales la historia o presentación clínica sugiera una diarrea de tipo inflamatorio o los leucocitos fecales sean positivos. Y se estima que de las muestras recibidas de los pacientes hospitalizados con diarrea aguda, el 25% son positivos para Clostridium difficile. Y finalmente, la endoscopía, que va a tener una utilidad limitada en la investigación de la diarrea infecciosa aguda
Y igualmente su utilidad se va a reservar para los pacientes con infección por VIH y los estudios endoscópicos van a ser importantes cuando el diagnóstico diferencial de los pacientes con diarrea aguda va a incluir enfermedad intestinal inflamatoria. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento. Uno de los principales tratamientos o bueno, de los principios em, terapéuticos básicos van a ser la reposición de líquidos y electrolitos en caso de deshidratación. También el tratamiento asintomático, tratamiento específico de la causa responsable. Bueno, dentro de la dieta, lo cual igualmente es importante para el tratamiento de estos pacientes, mientras que el paciente siga con diarrea aguda y esta vaya mejorando, puede iniciarse una dieta basada en alimentos blandos, como pueden ser sopas, plátano, arroz, evitando los lácteos, café, fibra y salsas, y también condimentos. Y cuando se va a asociar una pérdida de peso importante, se le tiene que dar al paciente una dieta pobre en grasa y rica en proteínas. Siguiente. Bueno, también es importante la presencia, si es que el paciente tiene anemia ferropénica, este va a requerir el aporte de hierro, que lo podemos encontrar en los siguientes alimentos que podemos ver en la imagen. Y también, si es que el paciente tiene presencia de anemia megaloblástica, suele precisarse el aporte de ácido fólico por vía oral y de vitamina B12 por la vía parenteral. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la rehidratación, que en sí se le va a realizar a todos los pacientes con diarrea aguda, los cuales no tengan signos apreciables de deshidratación, los cuales van a requerir aporte líquido en forma de caldos, por ejemplo, elaborados con hidratos de carbono, también té y jugos también. Cuando el paciente tiene presencia de signos de deshidratación moderada, se puede recurrir a una solución para la rehidratación oral que va a ser recomendada por la OMS, que es 3,5 gramos de cloruro de sodio, también 2,5 gramos de nayo y también esto, el 20 gramos de glucosa por litro de agua. Y si es que estos no se disponen, si es que estos no disponen de sales de rehidratación oral, esta fórmula va a equivaler a 2 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de sal, una cucharadita de carbonato sódico, una taza de jugo de naranja y agua hasta completar 1 litro. Y cuando hay deshidratación grave con signos de inestabilidad hemodinámica, se debe recurrir a la reposición de líquidos, que va a ser solo fisiológico la mayoría de veces por vía intravenosa. Ya, bueno, ahora hablando un poco sobre los agentes antidiarreicos, estos se van a utilizar en pacientes que tengan una diarrea leve o moderada. Los agentes opioides van a ayudar a disminuir el número de evacuaciones, sin embargo, no se deben utilizar con pacientes que tengan diarrea sanguinolenta, fiebre o toxicidad, ya que su principal efecto va a ser volver lento el tránsito intestinal. También tenemos la loperamida, que va a ser efectiva y se va a recomendar para el control de síntomas de la diarrea aguda. Su mecanismo va a ser antidiarreico y en sí se refiere a una dosis de 4 miligramos iniciales seguida de 2 miligramos después de cada evacuación. Después tenemos el subsalizato de bismuto, el cual va a ser seguro y eficaz en el tratamiento de la diarrea infecciosa bacteriana y va a estimular la reabsorción de sodio y agua en el intestino y va a tener un efecto antibacteriano. Esto, bueno, su dosis es dos tabletas de 30 mililitros 4 veces al día. Siguiente. En sí, y finalmente, los agentes anticolinérgicos como el difenoxilato con atropina están contraindicados debido a que pueden causar megacolon tóxico. Bueno, ahora vamos a pasar a la antibiótico terapia. ¿Cuál va a ser el tratamiento con antibióticos?
En sí, casi todas las diarreas se van a resolver de forma espontánea en pocos días, o eso es lo que se espera, por lo que su tratamiento con antibióticos no va a estar indicado en todos los pacientes. Solo se recomienda administrarlos en la diarrea moderada y avanzada, que tengan fiebre, heces con sangre, presencia de leucocitos o moco fecal. Siguiente. Bueno, en el cuadro podemos ver las indicaciones para el uso de los antibióticos en pacientes con diarrea aguda. Ahí se puede ver los indicados por algunas situaciones y los no indicados. Bueno, todavía siguiendo con con la antibioticoterapia, tenemos que los medicamentos de elección van a ser principalmente va a ser la fluoroquinolonas, que tenemos el ciprofloxacina de 500 miligramos, la ofloxacina de 400, norfloxacina de 400 dos veces al día, eso durante 5 a 7 días. Los medicamentos alternativos pueden ser trimetoprima sulfametazol de 100 a 800 miligramos dos veces al día, la eritromicina de 250 o 500 cuatro veces al día, y el metronidazol de 250 tres veces al día, en un lapso de 7 días. Y así el tratamiento etiológico que se lleva a cabo en caso de que se identifique por cultivo una bacteria específica que requiera tratamiento antibiótico, corre en correlación con el, con el cuadro clínico y los últimos fármacos autorizados para el tratamiento sintomático complementario de las diarreas agudas van a ser los inhibidores selectivos de encefalicina. Siguiente. Bueno, dentro del tratamiento igualmente de la diarrea aguda, podemos ver que acá hay un cuadro en el cual se explica un poco como un resumen de la diarrea, de cómo se identifica, cómo se da el tratamiento principalmente. Principalmente lo que se hace es instituir la restitución de líquidos y electrolitos, y igualmente observar si es que el paciente tiene fiebre, sangre en las heces, leucocitosis o también moco, y realizándole las debidas pruebas, se le da al paciente los antidiarreicos, si es que este persiste o no, se va cambiando el tratamiento. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la diarrea crónica. Siguiente, por favor. Dentro de esto tenemos que ver lo que es la definición. Entonces, este se va a caracterizar por la presencia de lo que es el incremento en el número de evacuaciones, en lo que es la frecuencia, es decir, 3 o más evacuaciones en 24 horas o en un día. Además, va a tener otra característica que es de que el peso fecal sea mayor a 200 gramos y que este tenga una duración en promedio de al menos 4 semanas, es decir, mayor a 30 días. Siguiente. Dentro de la epidemiología, bueno, se dice que la prevalencia exacta de la diarrea crónica no es tan conocida como a comparación que estamos viendo en la diarrea aguda, que sí había como que estándares o parámetros que podían indicarnos cuánto va creciendo la población, cuánto es la frecuencia, la persistencia, la incidencia de esto, pero en la que la diarrea crónica no es tanto así, ya que varía dependiendo de las definiciones que cada país tenga, ¿no? En este caso, se dice que de acuerdo a las estadísticas de la OMS, la prevalencia en niños a nivel mundial es de 3 a 5% y en adultos los datos son menos confiables. Esto es lo que está explicando, ¿no? La variedad de criterios en la definición de cada país. La prevalencia varía en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la prevalencia de lo que viene a ser la diarrea crónica es un 5% y las condiciones socioeconómicas y el nivel de servicios sanitarios van a ser factores para determinar la frecuencia, ¿no? Se dice que es más frecuente en países desarrollados. Por ejemplo, vemos, ¿no? El síndrome de intestino irritable, inflamatorio intestinal y infecciones crónicas. Siguiente, por favor. Si hablamos de la clasificación de lo que es la diarrea crónica, bueno, esta es una clasificación según su mecanismo fisiopatológico. Vamos a tener causas secretoras, causas osmóticas, causas inflamatorias, motoras, atorreas, entre otras que vamos a tocar posteriormente. Siguiente. También hay una clasificación según su localización y nos indica características de lo que son las heces. Por ejemplo, del lado derecho y del lado izquierdo. En el lado derecho, esas heces van a ser voluminosas, puede presentar sangre o pus, que son poco frecuentes, puede haber dolor periumbilical, también puede haber ausencia de síndrome rectal. Por otro lado, lo que es el colon izquierdo, este es más un volumen más escaso, sangre o pus también son frecuentes, lo que es el dolor en hipogastrio y lo que es el tenesmo y la urgencia rectal.
Siguiente. Ahora vamos a hablar de las causas infecciosas. Esto, más que todo en la diarrea crónica, ocurre, ¿no? Como un resultado de lo que son las infecciones a diversos escenarios en el que puede estar el paciente o la persona. En este caso, las causas van a ser bacterianas de la diarrea crónica. Dentro de ellas, vamos a tener las más importantes, son las aeromonas, lo que es la enfermedad entérica secundaria a estas, ¿no? Que es las aeromonas, que estas van a hacer una diarrea acuosa, van a tener sangre, lo que normalmente puede tener lo que es vómito y lo que es la fiebre leve. Por otro lado, vamos a tener lo que son las plesiomonas, shigeloides, que estas tienen evidencia de lo que es la colitis y presencia de lo que es diarreas sanguinolentas. Dentro de sus síntomas puede presentar lo que es dolor abdominal, vómitos y fiebre, y duran más de 2 semanas, ¿no? Lo que es la salmonela, que es común en lo que es la gastroenteritis y se va a caracterizar por tener náuseas, vómitos, seguidos de lo que es dolor abdominal y lo que es la diarrea. También lo que tenemos es la Clostridium difficile, que estas son los patógenos nosocomiales más frecuentes que se presentan en lo que es en el tracto gastrointestinal. Siguiente, por favor. Tenemos a tener lo que son infecciones parasitarias, aparte de lo que son las bacterianas. Dentro de esto tenemos lo que son los Tristoporidium, que estos van a tener una diarrea prolongada. No va a caracterizarse porque no va a tener fiebre, pero su diarrea puede variar en meses, ¿no? Y se puede asociar a lo que es fatiga, flatulencias y dolor abdominal. El diagnóstico se da por examen de heces, no hay un tratamiento efectivo, ¿no? Y se dice que en pacientes inmunodeprimidos se usa lo que es la paromomicina. Lo que es la Citrospora cayetanensis. Es una diarrea que suele durar varias semanas y acompañarse de lo que es el dolor abdominal y náuseas, ¿no? Dentro de lo que quieren hacer su diagnóstico, se dan por examen microscópico de heces y su tratamiento es la trimetoprimida sulfametoxazol por 1 semana. También vamos a tener lo que es la anatomía histolística, que dice que este es el único amigo patógeno en el ser humano, que, o sea, que lo va, mmm, que va a estar presente, ¿no? Una prevalencia de 10% y su transmisión más que todo es por vía fecal oral, que se da por agua o alimentos contaminados. Y esto va a tener dos formas, que es el quiste y lo que son los trofosoditos. Más que todo, cuando va a tener presencia de lo que son los quistes, el paciente va a estar asintomático o va a tener síntomas leves. En cambio, cuando va a estar presente lo que son los trofocitos, estos van a invadir a la mucosa intestinal y van a provocar lo que son úlceras. Y se dice que sus síntomas de este entomeba, más que todo varía, depende del portador, ¿no? Puede ser sintomático, hasta puede tener lo que viene a ser diarrea sanguinolienta. Por último, lo que es la Giardia duodenalis, que esta es una causa importante de lo que viene a ser la diarrea en el ámbito mundial, que se dice que es una de las causas principales de lo que es el diarrea de viajero, una prevalencia de 40%, y se dice que el paciente va a estar contaminado con este parásito cuando se va a ingerir lo que es forma de quistes y ese se va a multiplicar lo que es el duodeno, ¿no? Se dice que la causa de la diarrea por esta giardiasis duodenalis es algo incierto, pero se puede presentar lo que es la diarrea, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora tocan lo que son las causas esteatorreicas. Esto más que todo es por una mala absorción de lo que vienen a ser las grasas y ocasiona, ¿no?, la expulsión de esas diarreas grasosas que son de difícil eliminación y son fétidas. Más que todo se puede acompañar con lo que es la pérdida de peso, lo que son carencias nutricionales debido a la mala absorción que se está dando como tal. Y también puede haber un aumento de lo que son el volumen de las heces, que va a depender de los efectos osmóticos de los ácidos grasos. Dentro de esto vamos a ver que puede surgir lo que vienen a ser estas causas esteatorreicas por lo que es una mala digestión intraluminal. Esto debido a insuficiencia ya sea del páncreas o una obstrucción en lo que vienen a ser los ductos pancreáticos. También se puede ver en la mala absorción a través de lo que es la mucosa. Esto más que todo se observa en lo que es enfermedades de Whipple, lo que vienen a ser infecciones por giardiasis, ¿no? Y lo último, lo que son las obstrucciones linfáticas postmucosa, que se origina por una mala absorción de grasas, acompañada de lo que es una pérdida intestinal de proteínas y linfocitopenia. Siguiente. Ahora hablando de lo que son las causas inflamatorias, estas son diarreas
de causa, ¿no? Como dice su nombre, inflamatorias, que se van a acompañar de lo que viene a ser dolor, fiebre, hemorragia y otras condiciones inflamatorias. Dentro de estos pues, se puede sugerir por lo que es debido a una enfermedad intestinal inflamatoria, que vamos a estar lo que es enfermedad de Crohn y lo que es la colitis ulcerosa crónica, ¿no? Que estos se pueden acompañar con lo que viene a ser lesiones cutáneas o hepatopatías colestásicas. Por otro lado, también está lo que es la inmunodeficiencia primaria o secundaria, que estos predominan en selectivo inmunina A, o puede ser a causa de una giardiosis o una proliferación bacteriana, ¿no? También está lo que es la gastroenteritis eosinofílica, que esta se da por infiltración de los eosinófilos en lo que es la mucosa, puede ser también muscular o lo que es la serosa, ¿no? En cualquier parte de lo que es el tracto digestivo. También existen otras causas que pueden desencadenar esa causa inflamatoria, ¿no? Como se ve en la imagen. Siguiente. Dentro de lo que es la evolución del paciente, eh, debido a que hay, como vimos, hay diferentes causas, ¿no? De lo que viene a ser la diarrea crónica. Tenemos que tener en cuenta que la evolución de estos pacientes es bastante complejo y tenemos que tener indicadores, ¿no? Dentro de estos indicadores, por ejemplo, de una etiología funcional, son una larga duración de síntomas, es decir, menor a un año, con lo que es la pérdida de peso significativo menor a 5 kilogramos, la ausencia de diarrea nocturna, ¿no? La dificultad para lo que es la defecación. Más que todo, se dice que estos son indicadores de problemas funcionales, ¿no? En el paciente, un 70%. Siguiente. En este caso, para evaluar al paciente se divide en dos fases. La primera fase, donde va a estar abarcado en lo que viene a ser el estudio de sangre, que está indicado, ¿no? Y en primera instancia se evalúa lo que viene a ser lo que es la biometría hemática, la velocidad de sedimentación, lo que es la química sanguínea y electrolitos, la prueba de funciones tiroideas y la medición de lo que es el péptido intestinal vasoactivo. Por otro lado, también va a abarcar lo que son los estudios de heces útiles, como el coprocultivo, el coproparasitoscópicos, lo que son los leucocitos de moco fecal, la medición del pH y el peso de evacuación y la determinación de grasa en 24 horas. También vamos a tener lo que son las radiografías, que se tienen, como ejemplo, la radiografía simple de abdomen, lo que viene a ser para lo que es el tránsito intestinal, donde se puede observar datos de mala absorción, ¿no? Con lo que es la froculación y la ruptura de lo que es la columna de barrio. Y los otros que se van a realizar en esta fase 1, lo que es la pandoscopía, rectosigmoidoscopía y la colonoscopía. Siguiente. En segunda fase, bueno, más que todo es cuando los anteriores estudios que hemos realizado no nos van a dar como tal diagnóstico, entonces se puede realizar lo que viene a ser el método de Lisa en caso de lo que viene a ser la diarrea lamblia, perdón, medir lo que son los electrolitos séricos, la brecha aniónica y lo que es la humedad fecal. En caso de que el paciente presente lo que es una osmolaridad fecal mayor a 125, tenemos frente a una diarrea osmótica y si esta es menor a 50, la osmolaridad, tenemos frente a una diarrea secretora. También se tiene que hacer lo que es la determinación de grasa en heces, es decir, que ese sea mayor a 7 gramos en 24 horas con valores de carótenos betas bajos, estaremos frente a una mala absorción intestinal y si la determinación de carbohidratos en materia fecal nos puede ayudar para descartar lo que vienen a ser enfermedades de intolerancia, ¿no? Entre otras, otras pruebas que se pueden realizar, por ejemplo, la tomografía y la colonoscopía, ¿no? Siguiente. También es necesario realizar lo que es el análisis de heces, más que todo las muestras de materia fecal que van a ser recolectadas de forma aleatoria pueden someterse a la detección de lo que es sangre, pus y lo que es grasa, que nos van a orientar al diagnóstico, ¿no? En este caso, el estudio de grasa es cuantitativo de lo que es materia fecal y se dice que es un constituyente en lo que es la prueba de oro, ¿no? Para el diagnóstico de lo que es la mala absorción. También se puede detectar lo que son microorganismos, lo que es el pH. En caso de que haya una mala absorción de carbohidratos, esto se asocia a una causa de diarrea acuosa. Cuando el pH fecal es menor a 5,3, este nos indica que estamos frente a una mala absorción de carbohidratos y cuando este es mayor a 5,6 nos va a indicar que una mala absorción generalizada. También se puede detectar lo que son electrolitos y minerales, ¿no? Y laxantes en lo que es análisis de heces. Por otro lado, también tenemos lo que son las sangres ocultas en heces. La utilidad, más que todo, es en la evaluación de la diarrea crónica, que no se encuentra tan bien establecida, ya que tiene una sensibilidad y especificidad más que todo para lo que es las afecciones inflamatorias. Esto es lo que es la pera de Guayaco. Eh, mm, y siguiente, por favor. Mm,
ahora tenemos lo que son los leucocitos en materia fecal. Este es un método estándar para detectar lo que son los leucocitos, ¿no? Con lo que es la tinción de Wright, cuya precisión depende de lo que es en primera instancia la experiencia del observador. Esto nos va a detectar leucocitos polimorfonucleares en lo que son las heces y procesos inflamatorios, ¿no? Bacterianos o enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos también lo que es la tinción de Sudán para grasa. Este tiene especificidad de 86%, sensibilidad de 87 a 100%. Este es un método estándar para lo que es la malabsorción y detecta lo que es la estetorrea. Eh, y dentro de esto se hace con una recolección de materia fecal en un periodo de 48 a 72 horas con ingesta de 100 gramos de grasa durante este tiempo. Siguiente, por favor. Y lo que es el coprocultivo, ¿no? Este coprocultivo debe realizarse en algún punto en lo que es la evaluación de los pacientes. Más que todo se requiere un medio especial de cultivo y ciertas condiciones ambientales para observar lo que son las especies que se puede detectar, ¿no? Como lo que son las giardias, las aeromonas, ¿no? En este caso, actualmente se usan lo que son las pruebas de ELISA, ¿no? Para lo que es la giardia y técnicas especiales para detectar lo que es la citrosporidia. Siguiente. Lo que es el análisis y recolección de heces de manera cuantitativa. Siguiente. Tenemos lo que es la recolección de heces en 48 a 72 horas, que esto es útil para la evaluación del paciente con diarrea crónica. El análisis de esta recolección va a comprender lo que son mediciones de peso, contenido de grasa, lo que es la movilidad, concentración de electrolitos y lo que se incluye lo que es el magnesio, ¿no? También se puede incluir lo que es el pH, el sangre oculta, y cuando es... también se recomienda que el paciente consuma de 80 a 100 gramos de grasa durante la recolección y se tiene que suspender toda medicación, incluye lo que son los antidiarreicos, antes de hacer lo que es la recolección de heces. Siguiente. Lo que es el peso de la materia fecal, este sirve para determinar lo que es la naturaleza del problema. Por ejemplo, el peso mayor a 500 gramos por día es en pacientes de colon irritable y este peso puede disminuir, ¿no? Con lo que es el ayuno y en cambio de lo que es problemas de alimentación. Por otro lado, tenemos lo que son los electrolitos fecales, que se miden en agua de las evacuaciones, y si es que todos los electrolitos van a retener agua en lo que es la luz intestinal, y si eso es mótica, los no electrolitos van a causar lo que es la retención, ¿no? Y se mide según la brecha osmótica, perdón. Siguiente. Lo que es la osmolaridad del líquido fecal, esto más que todo es en pacientes con diarrea inexplicable, es decir, no tengamos lo que es la causa o etiología de la diarrea. Esto, más que todo en bajas osmolaridades, nos indica lo que es la contaminación y en altas osmolaridades van a presentar un metabolismo bacteriano, ¿no? De carbohidratos o consumo de estos. Lo que es el pH fecal, tengo que tener en cuenta que la mala absorción de los carbohidratos causan lo que es un pH y en un síndrome de mala absorción vamos a tener un pH alto, ¿no? Siguiente. Vamos a tratar lo que son la grasa fecal. Esto más que todo que en una ingesta normal de grasa en lo que es la dieta, vamos a encontrar lo que es 7 gramos por día, que no, cuando estos son mayores a 7 gramos por día, vamos a decir que estamos frente a una estetorrea. Cuando esté de 7 a 14 gramos por día significa una estetorrea secundaria y cuando esté mayor a 14 gramos por día significa una enfermedad que altera la absorción, ¿no? Lo que son las pruebas cuantitativas para carbohidratos, sirven para identificar lo que son los carbohidratos mal absorbidos y no son estándares para análisis de ese, ¿no? Siguiente. Lo que es la identificación de laxantes. Esto más que todo es para descartar lo que es una diarrea ficticia. Se hace a la alcalización de 3 mililitros del sobrenadante de materia fecal y se enjuga orina con una gota de hidróxido de sodio concentrado, ¿no? Si la muestra sale rosa o rojo, significa que hay fenotalenia. Siguiente. Vamos a hablar de lo que son las análisis de sangre y orina. Dando en cuenta que los betacarotenos son precursores de lo que es la vitamina A y requieren lo que es la presencia de enzimas pancreáticas, así como lo que es la integridad de la mucosa intestinal para su absorción, ¿no? Y estos vamos a encontrar precursores de lo que es son precursores de lo que es la vitamina A, y es similar a la digestión de las grasas, ¿no? Por ello, se usa para identificar lo que es la mala absorción. Y se nota como mala absorción cuando tenemos valores menores a lo que es 50 microgramos por decilitro,
Y en pacientes con cifras de carotenos en 50 microgramos por litro se recomienda una carga oral, ¿no? Para descartar de qué problema sea por la ingestión. Siguiente. Vamos a tener lo que es el polipéptido intestinal vasoactivo y otras hormonas pépticas. Se usa más que todo para descartar lo que es el síndrome coleriforme pancreático, que es rara y se debe descartar por riesgo de tumor neuroendocrino. Esta se realiza si la diarrea es de origen desconocida y es más de 4 semanas, o con diarrea secretora y mayor a 1 litro por día, ¿no? Siguiente. Otras pruebas serológicas, vamos a tener lo que son los anticuerpos antinucleares, lo que son las antiladinas y lo que es el PET-ANCA. Eh, y las pruebas para celíaco se dice que son bastante útiles. Y se puede usar una prueba de orina para detectar lo que son los laxantes o para descartar el síndrome carcinoide, ¿no? Siguiente. Las pruebas fisiológicas, más que todo, vamos a tener lo que es la absorción intestinal, prueba de aliento, las pruebas de mala absorción de carbohidratos, lo que es la prueba sobre el crecimiento bacteriano y la prueba para evaluar funciones pancreáticas endocrinas, ¿no? Siguiente. En este caso, lo que es la absorción intestinal, las pruebas de absorción de monosacáridos se va a utilizar para lo que es distinguir defectos absortivos en lo que es la mucosa intestinal de los defectos digestivos pancreáticos de pacientes de mala absorción, ¿no? En este caso, mm, se puede usar lo que es... mm, siguiente, por favor. Lo que vienen a ser este más que todo es el algoritmo para atención del paciente con diarrea crónica, con uso de pruebas de silosa. En la diarrea crónica, en heces mayores a 200 gramos por 24 horas, bueno, se va a realizar lo que es, ¿no? Cuando se presenta lo que es carotenos beta grasa en heces, puede ser por esteatorrea o pueden ser normales. Cuando es esteatorrea se hace este delisilosa normal, que nos va a indicar lo que es sobrecrecimiento bacteriano insuficiente pancreática, ¿no? Por otro lado, lo que es el de silosa anormal, estamos frente a lo que es una enfermedad de intestino delgado, y en los normales se puede dar una diarrea secretora, ¿no? En toxinas bacterianas, regulación anormal. En caso de lo que haya presencia de lo que son los leucocitos en moco fecal, estaremos frente a una diarrea inflamatoria de estudios radiológicos sismoidoscópicas, colonoscópicas, ¿no? Que nos indicaría una enfermedad inflamatoria intestinal, isquémica o vasculitis. Siguiente. Lo que son las pruebas de imágenes por endoscopía, este es el estándar para la biopsia de mucosas. Dentro de esto, bueno, la endoscopía es el método estándar que se va a utilizar, ¿no? Para tomar lo que son las biopsias, en lo que es la parte superior del intestino delgado, además de darnos lo que es una imagen real de lo que va a suceder en lo que es la luz del tracto gastrointestinal. Durante lo que es esta sigmoidoscopía, se va a tomar lo que son biopsias de lo que es el colon descendente, el colon sigmoides, en lo que es el recto, y 4 biopsias cada 10 a 20 centímetros. Los trastornos crónicos que pueden diagnosticarse por inspección de lo que es la mucosa colónica incluyen lo que es la melanosis, coli, lo que son las relaciones y pólipos, ¿no? Entre otros que vemos ahí. Siguiente. Lo que es la radiografía, más que todo, nos puede diagnosticar enfermedades, ¿no? La radiografía como tal. Por ejemplo, si se usa lo que es la radiografía varitada, más que todo se usa para ciertas enfermedades como lo que es la enfermedad de Crohn, la diverticulosis lunar o tumores carcinoides, ¿no? Lo que son los estudios varitados, estos suelen ser complementados con lo que es la endoscopía y colonoscopía, ya que gracias al vario se puede observar mejor lo que es la fístula, ¿no? Siguiente. Dentro de los hallazgos radiológicos de las radiografías, los más frecuentes van a tener lo que es la dilatación, lo que es la hipersecreción, la segmentación y lo que es el moldeamiento. Siguiente. Y vemos aquí, ¿no? La radiografía de imagen. En la imagen A se puede observar lo que son alteraciones del patrón de la mucosa en el intestino delgado, y en la imagen B se observa lo que es la floculación del medio en contraste. Siguiente. Lo que es la angiografía mesentérica, se puede evidenciar un esquema intestinal que puede estar causada por lo que es la aterosclerosis o una vasculitis, que viene a ser una causa rara de lo que es la diarrea crónica, como se ve en la imagen 1, que es el lado izquierdo. Se observa lo que es una aterografía selectiva de la arteria mesentérica superior lateral, que tiene una estenosis crítica, ¿no? Como se puede ver ahí. Y en la imagen 2, del lado derecho, se observa lo que es un resultado post-dilatación, donde se muestran todas las ramas arteriales, dependientes de lo que es la arteria mesentérica superior, ¿no? Que no se puede observar al lado izquierdo. Siguiente.
Lo que es la tomografía computarizada se va a utilizar en pacientes con diarrea crónica para lo que es la evaluación pancreática, es decir, si estamos frente a una pancreatitis crónica o una neoplasia que se puede presentar, también en presencia de un síndrome de mala absorción o cuando los resultados de la función pancreática son normales, también en la enfermedad inflamatoria intestinal o infecciones crónicas como tuberculosis, ¿no? Siguiente. Entrando al tratamiento, más que todo va a estar enfocado en caminar, en tratar la enfermedad subyacente, ¿no? Y a mejorar lo que son las alteraciones nutricionales que se pueden producir debido a la mala absorción, como la reposición de vitamina B12, la B9 y algunos nutrimentos deficientes que se pueden presentar en el paciente, así como lo que es el mejoramiento del estado de hidratación. En lo que es la terapia empírica, se utilizan tres situaciones, como primero como el tratamiento temporal o inicial ante pruebas diagnósticas, el segundo, que después de las pruebas diagnósticas fallaron para confirmar el diagnóstico, el tercero, cuando se ha establecido el diagnóstico, pero no hay un tratamiento específico disponible y este no es efectivo, ¿no? Se dice que en muchos casos de diarrea, excepto lo que estos estados secretores de grandes volúmenes, responden a una dosis suficiente de lo que son los opioides, es decir, puede ser la morfina, ¿no? En el caso de lo que son los análogos de somatostatina, como lo que es el octroide, estos se dice que son beneficiosos o efectivos en tumores carcinoides y en otros tumores secretores que son péptidos o síndromes de crecimiento rápido. Y lo que es el uso del antibiótico está indicado solo en aquellos casos en los que se identifica alguna causa infecciosa, ¿no? Como la enfermedad de Whipple o la herpes tropical. En caso de lo que son las enfermedades infecciosas parasitarias, protozoarios, se usa lo que es el antiparasitario de elección, ¿no? Que, dependiendo del agente parasitario. Y el empleo de lo que es el antiinflamatorio, más que todo para el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Siguiente. Y lo que es el tratamiento de lo que es la diarrea crónica varía según lo que es la causa en cada caso concreto y puede ser curativo, puede ser supresor o empírico. En muchos casos, lo que son los procesos de diarrea se puede controlar o suprimir los mecanismos subyacentes. Cuando no es posible identificar lo que es la causa o el mecanismo de la diarrea crónica, el tratamiento empírico puede ser provechoso. Tenemos que tener en cuenta que los opiáceos leves, como lo que es el difenosilato o lo que es la loperamida, a menudo son útiles para las que son las diarreas acuosas, leve o moderada. Estos compuestos contra lo que es, contra lo que es la motilidad deben evitarse eh, mm, porque pueden desencadenar lo que viene a ser un megacolon tóxico, ¿no? Lo que es la clonidina, se dice que esta es un adrenérgico alfa 2 que permite lo que es la diarrea de origen diabético, aunque ese fármaco es poco tolerable porque causa lo que es la hipotensión postural. Lo que viene a ser la restitución de líquidos y electrolitos se dice que es una medida terapéutica importante en todos los pacientes con diarrea crónica porque están, junto con lo que es diarrea, están perdiendo volúmenes, ¿no? Entonces es importante lo que es la restitución de líquidos y los electrolitos. Asimismo, en ocasiones es necesario reponer lo que son vitaminas liposolubles en los pacientes con esteatorrea crónica, ¿no? Entre otros fármacos que están aprobados para lo que es el tratamiento de diarrea, por ejemplo, tenemos que son el antibiótico, no absorbibles como lo que es la rifacimina y la eluxanolina, que son compuestos de acción mixta, ¿no? Con los receptores opioides. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Y vemos un cuadro, ¿no? Que vamos a pasar por WhatsApp, que no se nota bien.
Doctor, creo que su micro está apagado. No. Ahora escuchamos. Sí, doctor. Ya. Entonces les decía que el contexto de una diarrea aguda generalmente, no siempre, pero la mayor parte de los casos, se trata de una infección intestinal. En cambio, el contexto de una diarrea crónica básicamente va ya en un contexto de enfermedades más complejas que pueden ir desde la mala absorción, infecciones crónicas, tumores inclusive, que suelen ya requerir muchas veces la participación de exámenes más especializados. Desde al principio que la diarrea es uno de los síntomas más importantes y que por lo tanto es obligación del médico general saber cómo enfocar la conducta diagnóstica y terapéutica. Y lo más importante es en clasificar en dos grupos, que es la diarrea aguda y la diarrea crónica, ya que en base a esa explicación muchas veces podemos ir elaborando nuestro algoritmo de diagnóstico. Bien, si tuvieran alguna pregunta. Mientras van pensando en sus preguntas, vamos a llamar lista. Melvin Alca.